mira, Mariano, está pasando algo inusual, o yo creo para mí, que no soy economista, o para el ciudadano común, lo inusual es referido al dólar. El dólar marginal se está yendo por las nubes, el dólar oficial sigue siendo sostenido por el Banco Central. El Banco Central sigue dilapidando mucho dinero en la calle para poder frenar y no se desboque el dólar oficial. ¿Por qué crees que el dólar marginal se está yendo muy arriba? ¿Que el dólar oficial está atrasado? ¿Es una movida que las primeras señales de lo que se viene? ¿Cómo lo interpretás a esto? No, mira, cuando se ponen restricciones a un mercado, esto es economía básica, ¿no? Cuando se ponen restricciones a un mercado empieza a aparecer otras soluciones de mercado, que son la aparición de mercados paralelos o de mercados negros. En el caso del dólar hay distintas opciones de mercados de acuerdo al mecanismo de transmisión que tenga, ¿no? Al mecanismo comercial que se utilice. Es una consecuencia del cepo. El tema es la brecha entre los distintos tipos de dólares, es decir, el dólar de contado con liquidez para operaciones de bonos, el dólar bolsa para las operaciones en la bolsa de comercio, o el dólar blue o el dólar puré, son la consecuencia de un cepo, es decir, una restricción en el mercado cambiario. Lo que deberíamos esperar es que la brecha aumente hasta que en algún momento esto explote, ¿no? Es obvio, ¿no? Bien, en el Fondo Monetario Internacional fue terminante. La nueva directora le dijo a la CUNSA que hasta que no venga el nuevo gobierno no va a entregar ni un solo peso más. No genera un poco de turbulencia esto, que además se genera mucha desconfianza, no va a acelerar este proceso de vaivenes que se avecinan. Mira, lo que determina la actitud del fondo es a la fragilidad existente, sería la convalidación de esa fragilidad. En el Fondo Monetario están seguramente muy enojados, ellos son parte del problema, ¿no? Están muy enojados porque Argentina básicamente no cumplió nada de lo que tenía que cumplir, todo lo que hizo lo hizo mal, pero parte de la culpa concurrente la tienen ellos por haber dado un préstamo gigantesco en relación a la historia del Fondo Monetario, para salvaguardar a Argentina, ¿no? Ahora, desde el punto de vista nuestro, es decir, más allá de la culpa concurrente que tiene el fondo de habernos prestado y no haber permitido un ajuste más de mercado o el default en el 2018, más allá de eso, sí, esto implica casi, digamos, es decir, es como que no hay un puente entre un gobierno y otro gobierno. A ver, uno siempre se pone, si yo fuera Fondo Monetario no le hubiera dado nunca los fondos en el 2018, y si le daba los fondos se los hubiera dado mucho más condicionados y mucho menos fuerte la cantidad de dinero que le hubiera dado. Ahora, bueno, ahora esencialmente lo que viene tienen que esperar a que asuma la nueva autoridad, que venga con un plan, con la nueva negociación, y a partir de ahí empezarán a discutir en el Fondo Monetario qué es lo que se hace con Argentina. Lo que yo sé es que en el fondo están muy desprestigiados por lo que sucedió con Argentina, porque esencialmente quedaron al descubierto, es decir, debe haber un lío bárbaro, importante en el fondo. Bien, te leo la nota que salió recién en el BA Negocios. Después de haber bajado sus históricas banderas contra lo que antes definía como represión financiera y de haber abrazado los controles de cambios casi con nostalgia ochentista, el presidente del Banco Central empezó a pertrecharse para las que prometen convertirse en las 6 semanas más desafiantes de su carrera. Vos recién mencionaste que va a haber mayor control y mayor controles de cambio, ¿no? Y aparentemente va a ser así hasta que venga o se inicie este proceso de transición, siempre y cuando que pierdan, ¿no? Ahora si ganan, le estallan las bombas a ellos. Y temen
temen que se avecine antes de fin de año la famosa hiperinflación. ¿Cómo lo ves a eso? Mira, sigue siendo, de hecho es un riesgo latente. ¿Por qué? Porque hay desequilibrios monetarios que no se han solucionado, hay agravamiento de ese desequilibrio monetario. El Banco Central abandonó su regla de expansión cero de la base monetaria y eso puede tener un golpe muy fuerte sobre las expectativas, porque esencialmente ahora no hay un ancla sobre la política monetaria. Sí, las semanas que vienen sería desde las elecciones o desde la semana próxima hasta la entrega del poder, incluso en la transición del poder, por eso digo, en realidad son más de 6 semanas, pueden ser brutales para la economía, brutales en términos de aceleración inflacionaria y brutales en términos de nivel de actividad, es decir, se viene una muy fea. Y hasta ahora yo no encuentro ningún mecanismo, tanto de quienes gobiernan, por quienes nos podrían gobernar, ningún mecanismo racional que pudiera poner algún tipo de freno a este tamaño de desequilibrio. Va a aparecer un dato más todavía, y el dato es que a diciembre las cuentas fiscales que Duhovne en el primer semestre mostraba orgulloso de haber sobrecumplido la meta, en realidad era un poco mentirosa, porque detrás de eso había diferimientos de pagos y temas estacionales que van a hacer que este segundo semestre los números fiscales sean realmente malos y muestren directamente el incumplimiento total con el Fondo Monetario, no a partir de septiembre cuando explotó la bomba del plan Sandleris, sino esencialmente que había una inconsistencia entre las acciones de política fiscal y las acciones de política monetaria. Bien, ya lo habíamos hablado sobre esto, ¿no? Vos, Diego, Javier Milei, Kachanowski, ya estaban alertando de una hiper para el año que viene, pero esto lo estoy recalcando porque ya el mismo gobierno se está asustando, y repito, no quieren que esto estalle antes, ¿no?, de diciembre, y aparentemente va encaminado hacia eso, ¿no? Ahora, con el temita de los fondos de inversión. Mirá, por ejemplo, el temperamento que tomó este fondo de inversión Templeton, que comienza a retirarse de los países emergentes, según ellos, después de haber perdido 3.000 millones de dólares en el tercer trimestre del 2019. Dos preguntas. Estos fondos de inversión estuvieron ganando miles de millones de pesos y miles de millones de dólares en las mejores épocas donde Macri tenía su mayor esplendor, su mayor auge, y ahora se retiran. Para vos, a ver, ratificás estas ganancias que tuvieron y al retirarse, ¿perjudican de cierta manera el comercio, o sea, el movimiento de moneda interna? A ver, toda retracción en el flujo de capitales tiene impacto sobre la economía doméstica. Sí, si cualquier grupo inversor, si cualquier fondo, cualquier tenedor de bonos decide escaparse de una moneda en particular o de un país en particular, y va a tener impacto sobre toda la economía. Lo cual ahí deberíamos preguntarnos, no básicamente por el comportamiento de los fondos, que lo que hacen es resguardar su patrimonio, es decir, lo que haría cualquier individuo, es decir, frente a un problema, lo primero que uno trata de hacer es resguardar lo que es de uno, ¿sí? Es decir, que uno no puede cuestionar nada acerca de eso, pero sí cuestionar de cuáles fueron las condiciones que determinaron a partir de 2015, diciembre de 2015, que determinaron la aparición de estos negocios donde esencialmente en ningún lugar del mundo se daban tasas en dólares tan altas, con posibilidades de incluso de hacer arbitrajes con costo cero, ¿verdad? En algún momento, en el principio de la administración de Sturzenegger en el Banco Central.
Es decir, a ver, nada es gratis. Todos estos mocos que se mandaron y nos salieron caros. Y nos van a salir caros porque ahora estamos en medio de la tormenta. En el Chaco, en este periplo que está haciendo el presidente de la Nación, recorriendo el país, Macri rechazó dolarizar y aseguró que el país es como un alcohólico recurrente con la inflación. Conste que es inflación que ellos están generando. Pero él rechaza la dolarización de la economía. Ponete en la cabeza, si es posible, de Macri y por qué lo haría esto. A ver, yo realmente no entiendo, creo que es un fenómeno de disociación de la realidad, porque él está dolarizado. No hay duda de que él en su patrimonio personal está dolarizado. Claro, por Entonces, eso te lo estoy preguntando. Una cosa es el discurso, lo que pretende, y otra cosa es lo que el mercado va de alguna manera liderando o llevando adelante, ¿no? Entonces, en general en todos los políticos, no es solo Macri, aparece un temor profundo a un esquema de dolarización, pero ese temor responde esencialmente a que se acaba el negocio de la política. Si no se reduce el negocio de la política, no creo que se acabe el negocio de la política, pero se reduce sustancialmente el negocio de la política. Por eso es que defienden a capa y espada cualquier proceso donde uno tenga una moneda de curso legal emitida por un banco central. Hay una disociación de toda la clase dirigente, no es solo Macri. Es decir, realmente es muy grave todo esto. Es decir, tenemos un presidente que anda recorriendo el país diciendo pelotudeces por todos lados y haciendo campaña en vez de tratar de generar las condiciones para que la entrega de mandos sea lo menos traumática posible. Y tenemos una oposición que emite documentos que son esencialmente del medioevo. Es decir, creo que en el medioevo han sido un poco más modernistas en relación a lo que se propone. Mira, te digo lo siguiente, si se usara un 20% menos de efectivo y más medios electrónicos de pago, la recaudación impositiva podría crecer el 1% del PBI, eso significa 4.500 millones de dólares, y aumentar la capacidad prestable de los bancos en más de 10.000 millones de dólares, o sea, el 2,2% del PBI. Esto lo señaló Enrique Cristofani, titular de Santander Río. ¿Estás de acuerdo con esto? A ver, repetime de vuelta porque me parece que es una tontería lo que digo. Bueno, si aumenta... Enrique, te repito de nuevo, Enrique Cristofani, titular del Santander Río, dijo lo siguiente: si se usara un 20% menos de efectivo y más medios electrónicos de pago, disculpame, la recaudación impositiva podría crecer el 1% del PBI. Nada, él está mirando su propio negocio, pero en realidad lo que está diciendo es una bestialidad. Si vamos a un esquema de bancarización absoluta, lo que vamos a tener es un aumento de la velocidad de circulación que podría acelerar incluso más la hiperinflación. Estos tipos no saben de macroeconomía y lo único que piensan es en su negocio bancario. Con lo cual, nunca le preguntes a un banquero cuál es la política monetaria y la política fiscal óptima, porque esencialmente siempre van a responder todo aquello que sea funcional al balance sheet de su banco. Realmente es una bestialidad lo que digo. Es decir, no merece más calificativo que eso. Bien. Otro más que me llamó mucho la atención y a ver qué opinas de esto, pues la verdad que no entiendo. En Claudio Cesario, titular de ABA, Asociación Bancaria Argentina, dijo que con relación a la deuda externa se considera que es un problema de liquidez, no de solvencia. Con número demostró que más del 50% de los vencimientos de la deuda pública se concentran en los próximos 4 años. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, todos estos tipos lo que hacen es se fuman un puro o fuman pipa en terapia intensiva. No, Argentina tiene los dos problemas, un problema de liquidez y un problema de solvencia. Está claro que hay un problema de liquidez de corto plazo por la forma en que caen los vencimientos, pero aún solucionando el problema de liquidez, subsiste detrás de eso, subyace detrás de eso, solvencia. Argentina necesita, para poder servir su deuda pública, si no es deuda externa, la deuda pública, tener como mínimo un superávit primario
estoy diciendo como mínimo, para estar en el límite, un superávit primario de 3 puntos del PPI. Es decir, lo cual implica un leve superávit financiero de aproximadamente 1 punto. Es decir, ese es el límite inferior. A partir de ahí empieza a mejorar la solvencia del sector intertemporal del sector público. Realmente no entiende, es decir, disparan cosas sin sentido. Es decir, están todos subidos a una campaña política donde esencialmente en la Argentina el negocio es hacer lobby, y dentro del negocio de hacer lobby seguramente algo le interesará a este tipo para decirte tamaña tontería. Es muy importante lo que estás aclarando, porque cualquiera que lo lee piensa, mirá, qué interesante esto, ¿no? Le están haciendo un bien al país. Y nada que ver, es como decís vos, ellos quieren hacer su propio negocio. Aún en el caso de que se solucione el problema de liquidez de corto plazo, supongamos que aparezcan los fondos para financiar los próximos 2 años y hacer el refinanciamiento de los próximos 2 años con algún acuerdo con bancos o con empresas o con inversores. Eso no garantiza solvencia, ¿sí? Eso solucionaría un problema que nos daría tiempo para hacer reformas, pero nada más que eso. Acá Ratazzi anda divulgando por los medios de que le gustaría que el próximo gobierno sea como un gobierno peronista al estilo Menem. Más allá de que Menem, qué sé yo hay cosas que no comparto de él, ¿no? Destruyó la industria nacional, privatizó todo, obvio que hubo una mala administración por parte del Estado, que ellos mismos generaron, pero una política, suponte que, qué sé yo, pareciera Argentina año verde, ¿no? Pero a ver, suponte que Fernández asume y el tipo hace una política al estilo menemista. ¿Los ves acorde? ¿Los puede aplicar? Como quiere Ratazzi, ¿no? A ver, sería deseable algo por el estilo, ¿no? Es decir, una fuerte regulación de la economía, un esquema donde se liquide toda la banca pública que no sirve para un pepino, se liquiden todas las empresas públicas. Sería ideal. No sé si es posible, si está en la cabeza de quienes no quieren gobernar. Yo creo que es más una expresión de deseo que una realidad. No, lo que viene es parecido a lo que se está yendo. Seguramente más complicado, más férreo, más intervencionista, porque el país está peor. Entonces, la solución para toda esta gente es más control, ¿sí? Es más Estado, y en el fondo, en el corto y mediano plazo es más problema, ¿no? Pero no, creo que no existe. La verdad es que era muy chico cuando empezó el gobierno de Menem, pero lo supe después. Es decir, había gente trabajando previa a la asunción del gobierno de Menem pensando ya en la regulación. De hecho, si uno mira la campaña política del 89, tanto en realidad el que hablaba de la regulación de los mercados era Angelos, y que hablaba de la disciplina fiscal. Es decir, todo lo que dijo Angelos fue lo que después se aplicó Menem. Ahora la idea es, ¿quién de los dos candidatos importantes están hablando de austeridad fiscal, de menos Estado, de regulación, de menos empresas públicas, de un esquema de dolarización o un esquema monetario mucho más estricto? Ninguno habla de eso. Entonces, esencialmente no creo que estén dadas las condiciones en la cabeza de la clase política para este tipo para este tipo de reformas. Quizás dentro de un año, cuando estemos en medio de la tormenta, es decir, en medio del incendio, puedan aparecer demandas de mayor libertad, pero hoy nadie entiende eso. Es decir, son pocos los que vemos que la solución para Argentina es más libertad y no menos libertad. Estoy leyendo una nota que salió en Ámbito Financiero hace minutos, escrita por Gabriel Camaño Gómez. Y está claro que Gabriel Camaño Gómez es pesimista, escéptico al 100%. Y dice que todo conduce a Roma, ¿no? La nota dice que estamos ante dinámicas económicas complicadas, en especial en el mercado monetario. La velocidad de circulación de dinero local se incrementó en forma significativa en los últimos meses y en particular post-paso versus periodos comparables, lo que implica que la demanda de pesos se redujo en forma significativa, más allá del dique de contención
que supone el reciente control de cambios. ¿Por qué sucede eso? Mirá, sí, es cierto, la demanda de dinero se cayó y se viene cayendo. No es solo después de las PASO, es un proceso que empieza a partir de 2018, fuerte a partir de 2018. Hoy la demanda de dinero aproximadamente representa el 5% del PBI. En las mejores épocas representaba el 11% del PBI, así que no, la mitad de la demanda de dinero. Y la consecuencia de eso es que a mayor incertidumbre sería presente y futura, menor es la demanda de activos locales. Es decir, entonces la gente se refugia en términos de moneda de valor en activos que pueden preservar su valor frente al aumento de la inestabilidad. Entonces, eso explica esencialmente por qué se dolarizan los portafolios en Argentina, ¿no? Última pregunta, Mariano, y esto más bien filosófico, ¿no? Porque estoy escuchando a muchos filósofos, muchos sociólogos pululando ahí por los medios, y me quedó una frase que en parte me molestó, en parte no, en parte tiene razón. El tema es cortito, te lo hago, es para que me des tu pensamiento, ¿no? Tu opinión. ¿Los gobiernos corruptos generan ciudadanos más deshonestos? Sí, yo igual haría hincapié más que es decir, la corrupción es inherente al ser humano y la corrupción está relacionada con la regulación del Estado. Es decir, a mayor regulación, mayores posibilidades de que aparezcan opciones creativas de corrupción. Yo creo bien en términos de incentivos. Si un gobierno, es decir, el tema es entonces definir qué es la corrupción. La corrupción está creada primordialmente por la regulación del Estado. Entonces, no puede haber un gobierno menos corrupto en términos de incentivos cuando la regulación es muy fuerte. El incentivo es que todos sean corruptos. Entonces, hablar de corrupción sin hablar de sistema legal, de sistemas institucionales, no tiene sentido. Es decir, es como hablar de, es decir, a ver, es como el problema de la droga, ¿no? El problema de la droga no es su control. El problema de la droga es cultural, es esencialmente lo que uno tiene que aprender y entender que se está jodiendo la vida si toma droga, nada más que eso. Pero si uno lo regula y uno pone restricciones y uno lo prohíbe, generan los incentivos a que aparezcan estos mercados paralelos en donde en general las transacciones siempre terminan siendo no óptimas. Y esto sucede en el Estado. Entonces, si el Estado se le encarga de hacer la obra pública, y bueno, hay incentivos a que el que tiene que poner el gancho y la firma a través del mecanismo que se nos ocurra, pues uno puede tratar de inventar nuevos mecanismos más complicados, licitaciones complicadas, pero siempre aparece un mecanismo en donde aparece un teléfono, un contacto entre una persona y otra, que son los que establecen una especie de poder monopólico, y son los que determinan después la existencia de corrupción. Entonces, la corrupción es el Estado, ese es el punto central. Hasta que no entendamos que la corrupción es el Estado y la norma, ¿sí? Y que cuanto mayor es el nivel de regulación, mayor va a ser el nivel de corrupción, no vamos a entender cómo solucionar el problema y esencialmente vamos a estar siempre corriendo detrás de la cola del gato. La verdad que un panorama bastante tétrico, lamentable y peligroso. ¿Qué querés que te diga? Bien, 8:28 de la mañana, muy atento Mariano, tenés cosas que hacer, me consta. No cortes que vamos por línea privada. Un abrazo. Un placer, ¿eh? Chao, chao.